Jennifer es una lactante de un día de edad de nacida después de un parto vaginal sin complicaciones. Se observa que tiene poco tono muscular y facies irregular, que incluye ojos almendrados inclinados hacia arriba y un perfil facial plano con puente nasal deprimido. Además, tiene un soplo cardíaco y su pediatra tiene la inquietud de una posible cardiopatía. El pediatra cree que tal vez tenga síndrome de Down o trisomía 21, por lo que se toma una muestra de sangre para cariotipo y se envía al laboratorio. Los resultados indican 47 XX más 21, lo que significa que Jennifer tiene 47 cromosomas que incluyen 2 cromosomas XX y una copia extra del cromosoma 21. El caso de Jennifer se analiza más a fondo en este capítulo y en el capítulo 7. Nuestra información genética se almacena en la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, una macromolécula muy estable. La información genética dirige la función de las células de nuestro cuerpo, determina nuestra apariencia y la forma en que respondemos a nuestro ambiente, y sirve además como la unidad de la herencia que se pasa de una generación a otra. Los genes también determinan nuestra susceptibilidad a la forma en que reaccionamos a los fármacos. En el último siglo se han expandido en gran manera la comprensión del papel que desempeña la genética en la patogénesis de la enfermedad. Ahora está claro que muchas enfermedades tienen un componente genético, entre las que se incluyen cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. En el caso del cáncer, avances recientes en la genética han llevado a nuevos métodos de detección temprana y tratamientos más efectivos. Los avances en la inmunogenética han convertido en realidad la transfusión sanguínea compatible y el trasplante de órganos. Y la tecnología del ADN recombinante ha proporcionado los métodos para producir la insulina humana, hormona del crecimiento y factores de coagulación. Tal vez la utilización más amplia de la tecnología génica comprendió el Human Genome Project, que se inició en el año 1990 y se completó en el año 2003, en el cual se ha secuenciado el complemento genético humano, es decir, el genoma completo. Este capítulo incluye discusiones de control genético de la función celular, cromosomas, patrones de herencia y tecnología génica. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Relacionar los mecanismos de reparación de ADN con el desarrollo de una mutación genética. Describir la función del ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia en cuanto a su relación con la síntesis de proteínas. Citar los efectos del procesamiento posttraduccional sobre la estructura y función de la proteína. El ADN que contiene nuestra información genética es una molécula muy estable. Debido a su estructura estable, la información genética que se lleva en el ADN sobrevive a muchas etapas de la división celular y al proceso diario de renovación celular y crecimiento tisular. Su estructura estable permite también que la información sobreviva a los muchos procesos de división de reducción que comprende la formación de los gametos, es decir, el óvulo y el espermatozoide. El proceso de fertilización y las divisiones mitóticas implicadas en la formación de un nuevo organismo a partir de un óvulo fertilizado unicelular denominado cigoto. Un segundo tipo de ácido nucleico, el ácido ribonucleico, ARN, participa en la propia síntesis de las proteínas celulares. La información contenida en un gen dado se transcribe primero a partir del ADN hacia el ARN procesado en el núcleo, y después se transporta al citoplasma, en donde se traduce y se sintetiza para obtener proteínas. Aunque el ADN y el ARN han recibido mucha atención, son las proteínas que codifican los genes las que forman la mayoría de las estructuras celulares y realizan la mayoría de las funciones vitales. Las proteínas son las responsables de la diversidad funcional de las células, realizan la mayor parte de las funciones biológicas y es en su nivel que se llevan a cabo muchos procesos de regulación. Es allí donde ocurren procesos patológicos y se encuentran los blancos de la mayoría de los fármacos. El término proteoma define el conjunto completo de proteínas codificadas por un gen. La proteómica, el estudio del proteoma, utiliza métodos tecnológicos altamente sofisticados para examinar los acontecimientos moleculares y bioquímicos en una célula.
Puntos clave. Función del ADN en el control de la función celular. La información necesaria para el control de la estructura y la función celular forma parte de la información genética codificada en la molécula estable de ADN. Aunque cada célula en el cuerpo contiene la misma información genética, cada tipo celular utiliza solo una porción de la información, dependiendo de su estructura y función. Estructura y función del ADN. La molécula de ADN que almacena la información genética en el núcleo es una larga estructura helicoidal bicatenaria. El ADN se compone de nucleótidos, los cuales consisten de ácido fosfórico, un azúcar de 5 carbonos denominado desoxirribosa y una de 4 bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas portan la información genética y están divididas en 2 grupos: las bases pirimidina, timina y citosina, las cuales tienen un anillo de nitrógeno, y las bases purina, adenina y guanina, las cuales tienen 2 anillos nitrogenados. La columna vertebral del ADN consiste en grupos alternados de azúcar y ácido fosfórico, con las bases pareadas proyectadas hacia adentro desde los costados de la molécula de azúcar. Figura 6.1. Una hélice de ADN en replicación. La hélice del ADN se abre y operan las reglas de acoplamiento de bases, adenina con timina y guanina con citosina, para ensamblar una nueva cadena de ADN sobre cada una de las cadenas originales. El ADN, después de terminada la replicación, cada molécula de ADN cromatida consiste de una cadena vieja y una nueva cadena sintetizada que se une en el centrómero. Doble hélice y acoplamiento de bases. La estructura nativa del ADN, como la dilucidaron James Watson y Franz Crick en 1953, es la de una escalera espiral, con las bases acopladas representando los escalones. En la molécula de ADN bicatenario ocurre un acoplamiento complementario preciso de bases purina y pirimidina, en la cual adenina se acopla a timina y guanina se acopla con citosina. Cada uno de los nucleótidos de un par se encuentran en una de las cadenas de la molécula de ADN, con las bases en cadenas opuestas del ADN unidas por enlaces de hidrógeno que son muy estables bajo condiciones normales. La estructura bicatenaria de las moléculas de ADN les permite replicarse con precisión mediante la separación de las 2 cadenas seguidas de la síntesis de 2 cadenas complementarias. De manera similar, el acoplamiento de la base complementaria permite la reparación eficiente y correcta de las moléculas de ADN dañadas. Varios cientos hasta casi 1 millón de pares de bases representan un gen. El tamaño es proporcional al producto proteico que codifica. De las 2 cadenas de ADN, solo se utiliza una para transcribir la información para la maquinaria constructora de proteínas de la célula. La información genética de una cadena es significativa y se utiliza como una plantilla para la transcripción. El código complementario de la otra cadena no hace sentido y se ignora. Sin embargo, ambas cadenas participan en la duplicación del ADN. Antes de la división celular, las 2 cadenas de la hélice se separan y una molécula complementaria se duplica junto a cada cadena original. Cada 2 cadenas se vuelven 4 cadenas. Durante la división celular, las moléculas bicatenarias recién duplicadas se separan y se colocan en cada célula hija mediante la mecánica de la mitosis. Como resultado, cada célula hija de nuevo contiene la cadena significativa y la cadena complementaria unidas como una doble hélice. En 1958, Mendelssohn y Stahl caracterizaron esta replicación del ADN como semiconservadora, en oposición a la replicación conservadora, en la cual las cadenas madre se reasocian cuando vuelven a juntarse las 2 cadenas. Empaquetamiento del ADN. El genoma o contenido genético total se distribuye en los cromosomas. Cada célula somática humana, es decir, células que no son gametos, como espermatozoides y óvulos, tienen 23 pares de cromosomas diferentes, un par derivado de la madre y el otro del padre.
Uno de los pares de cromosomas consiste de los cromosomas sexuales. Los genes se acomodan en forma lineal a lo largo del cromosoma. Cada cromosoma contiene una hélice lineal continua de ADN. El ADN en el cromosoma más largo tiene más de 7 centímetros de largo. Si el ADN de los 46 cromosomas se situara uno después de otro, el ADN total cubriría una distancia de cerca de 2 metros. Debido a su gran tamaño, las moléculas de ADN se combinan con varios tipos de proteínas y pequeñas cantidades de ARN en una estructura enrollada denominada cromatina. La organización del ADN en cromatina es esencial para controlar la transcripción y para el empaquetamiento de la molécula. Algunas proteínas relacionadas con el ADN forman sitios de unión para moléculas represoras y hormonas que regulan la transcripción genética. Otras bloquean la transcripción genética al evitar el acceso de los nucleótidos a la superficie de la molécula de ADN. Se cree que un grupo específico de proteínas denominadas histonas controla la forma en que se doblan las cadenas de ADN. Cada molécula bicatenaria de ADN se enreda periódicamente alrededor de las histonas, lo cual mantiene organizado al ADN. En las células que no se dividen, las cadenas de ADN están en una forma menos compacta denominada cromatina. La figura a continuación ilustra la forma en que tanto los cromosomas como la cromatina, los cuales consisten de ADN cromosómico, están enrollados alrededor de las histonas. Figura 6.2. Modelo semiconservador frente al conservador de la replicación del ADN, según lo propusieron Mendelssohn y Stahl en 1958. En la replicación del ADN semiconservadora, las dos cadenas originales de ADN se desenrollan y se forman en una cadena complementaria a lo largo de cada cadena original. Aunque esto resuelve el problema estructural de cómo alojar una gran cantidad de ADN dentro del núcleo, la fibra de cromatina, cuando se unen complejos con las histonas y se dobla en diversos niveles de compactación, hace que el ADN sea inaccesible durante los procesos de replicación y expresión de genes. Para acomodar estos procesos, la cromatina debe inducirse para hacer un cambio de estructura, un proceso que se denomina remodelación de la cromatina. Ahora se sabe que varias interacciones químicas afectan este proceso. Una de ellas implica la acetilación de un grupo de aminoácidos histona que está ligado a la apertura de la fibra de cromatina y la activación génica. Otra modificación química importante comprende la metilación de los aminoácidos histona, la cual está correlacionada con la desactivación génica. Código genético. Las bases guanina, adenina, citosina y timina, que en el ARN el uracilo sustituye a la timina, constituyen el alfabeto del código genético. Una secuencia de 3 de estas bases forma el código del triplete fundamental utilizado en la transmisión de la información genética necesaria para la síntesis de proteínas. Este código del triplete se denomina codón. Un ejemplo es la secuencia de nucleótidos UGG, es decir, uracilo, guanina, guanina, la cual es el código del triplete para el aminoácido triptófano. El código genético es un lenguaje universal utilizado por la mayoría de las células vivientes, es decir, es el código para el aminoácido triptófano el mismo en una bacteria, una planta y un ser humano. También están presentes codones de alto, los cuales señalan el final de una molécula de proteína. Matemáticamente, las 4 bases se ordenan en 64 diferentes combinaciones. De estos tripletes, 61 corresponden a aminoácidos particulares y 3 son señales de alto. Solo se utilizan 20 aminoácidos en la síntesis de proteínas en los seres humanos. Varios tripletes codifican el mismo aminoácido. Por lo tanto, se dice que el código genético es redundante o degenerado. Por ejemplo, AUG es una parte de la señal de inicio o comienzo, así como el codón para el aminoácido metionina. Los codones que especifican el mismo aminoácido se denominan sinónimos. Los sinónimos suelen tener las dos mismas primeras bases, pero diferente tercera base.
Figura 6.3. Organización de la cadena de ADN. Las cadenas de ADN se muestran en los cromosomas para las células en división y en la cromatina para las células que no se están dividiendo y están enrolladas alrededor de las histonas. Reparación del ADN. En raras ocasiones ocurren errores accidentales en la duplicación del ADN. Estos errores se denominan mutaciones. Las mutaciones son el resultado de la sustitución de un par de bases por otro, la pérdida o adición de una o más pares de bases o la reacomodación de pares de bases. Muchas de estas mutaciones ocurren de manera espontánea, mientras que otras ocurren debido a agentes ambientales, químicos o de radiación. Las mutaciones surgen en las células somáticas o en las células germinales. Se heredan solo los cambios del ADN que ocurren en las células germinales. Si se consideran los millones de pares de bases que deben duplicarse en cada división celular, no es de sorprender que ocurran cambios aleatorios en la replicación. La mayoría de estos efectos se corrigen mediante mecanismos de reparación del ADN. Existen varios mecanismos de reparación y cada uno depende de las enzimas específicas denominadas endonucleasas, que reconocen las distorsiones locales de la hélice del ADN, cortan la cadena anómala y eliminan la región distorsionada. La brecha se llena cuando los desoxinucleótidos correctos, creados por la polimerasa del ADN, que utiliza la cadena complementaria intacta como plantilla, se agregan al ADN hendido. El extremo del segmento recién sintetizado se une al resto de la cadena del ADN mediante la ADN ligasa. La regulación normal de estos mecanismos de reparación génica está bajo el control de los genes de reparación del ADN. La pérdida de estas funciones génicas hace que el ADN sea susceptible a la acumulación de mutaciones. Cuando estas afectan a los protoncogenes o genes supresores tumorales, es posible que se provoque el cáncer. Variabilidad genética. Conforme progresaba el Human Genome Project, se hizo evidente que la secuencia del genoma humano es casi la misma en todas las personas, 99,9%. Es la pequeña variación del 0,01% en la secuencia genética que se cree que es la responsable de las diferencias individuales en los rasgos físicos, conductas y susceptibilidad a enfermedades. Estas variaciones en ocasiones se denominan polimorfismos, por la existencia de más de una forma o morfología corporal en una población. Se ha organizado un esfuerzo internacional para desarrollar un mapa llamado HapMap de estas variaciones con la intención de proporcionar un vínculo entre las variaciones genéticas y las enfermedades complejas frecuentes como cáncer, cardiopatía, diabetes y algunas formas de enfermedad mental. ADN mitocondrial. Además del ADN nuclear, parte del ADN de una célula reside en las mitocondrias. El ADN mitocondrial es heredado de la madre a su descendencia, es decir, herencia matrilineal. Es un círculo cerrado de dos cadenas que contiene 37 genes, 24 de los cuales se necesitan para la traducción del ADN mitocondrial y 13 de los cuales codifica las enzimas necesarias para el metabolismo oxidativo. La replicación del ADN mitocondrial depende de las enzimas codificadas por el ADN nuclear. Por ello, el aparato de síntesis de proteínas y los componentes moleculares para el metabolismo oxidativo se derivan conjuntamente de los genes nucleares y mitocondriales. Los trastornos genéticos del ADN mitocondrial, aunque raros, afectan con frecuencia tejidos como los del sistema neuromuscular, que tienen un requerimiento alto de metabolismo oxidativo. De genes a proteínas. Aunque el ADN determina el tipo de producto bioquímico que necesita la célula y dirige su síntesis, es el ARN a través del proceso de traducción el que es el responsable del ensamblaje de los productos. Estructura y función del ARN. El ARN, como el ADN, es una molécula grande formada por una cadena larga de nucleótidos. Sin embargo, difiere del ADN en tres aspectos de su estructura. Primero,
El ARN es una molécula que tiene una sola cadena en lugar de dos. Segundo, el azúcar en cada nucleótido de ARN es una ribosa en vez de una desoxirribosa. Y tercero, la base pirimidina timina en el ADN es reemplazada por uracilo en el ARN. Las células contienen tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Los tres tipos de ARN se sintetizan en el núcleo mediante enzimas ARN polimerasas y después pasan al citoplasma, en donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. El ARN mensajero lleva las instrucciones para la síntesis de proteína, obtenida a partir de la molécula de ADN, hacia el citoplasma. El ARN de transferencia lee las instrucciones y entrega los aminoácidos adecuados al ribosoma, en donde el ARN ribosomal traduce las instrucciones y proporciona la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas. ARN mensajero. El ARN mensajero es la plantilla para la síntesis de proteínas. Es una molécula larga que contiene de varios a cientos de miles de nucleótidos. Cada grupo de 3 nucleótidos forma un codón que es exactamente complementario a un triplete de nucleótidos de la molécula del ADN. El ARN mensajero se forma mediante un proceso denominado transcripción. En este proceso, los enlaces débiles de hidrógeno del ADN se rompen de manera que los nucleótidos del ARN se puedan parear con sus contrapartes expuestas del ADN sobre una cadena significativa de la molécula del ADN. Al igual que con el acoplamiento de bases con las cadenas del ADN, las bases complementarias del ARN se parean con las bases del ADN. En el ARN, el uracilo reemplaza a la timina y se acopla con adenina, como con el ADN, la guanina se acopla con citosina. ARN ribosomal. El ribosoma es la estructura física en el citoplasma en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. El ARN ribosomal forma 60% del ribosoma y el resto está compuesto por proteínas estructurales y enzimas necesarias para la síntesis de proteínas. Al igual que los otros tipos de ARN, el ARN ribosomal se sintetiza en el núcleo. A diferencia de los otros dos tipos de ARN, el ARN ribosomal se produce en una estructura nuclear especializada denominada nucleolo. El ARN ribosomal formado se combina con las proteínas ribosomales en el núcleo para producir el ribosoma, el cual es transportado hacia el citoplasma. Al llegar al citoplasma, la mayoría de los ribosomas se fija al retículo endoplasmático y empieza la tarea de la síntesis de proteínas. ARN de transferencia. El ARN de transferencia es una molécula con forma de trébol que contiene solo 80 nucleótidos, lo que lo hace la molécula más pequeña de ARN. Su función es transportar la forma activada de un aminoácido hasta la proteína que se está sintetizando en los ribosomas. Se conocen por lo menos 20 tipos diferentes de ARN de transferencia. Cada uno reconoce y se fija a solo un tipo de aminoácido. Cada molécula de ARN de transferencia tiene dos sitios de reconocimiento. El primero es el complementario para el codón del ARN mensajero y el segundo para el aminoácido. Cada tipo de ARN de transferencia porta su propio aminoácido específico a los ribosomas, en donde la síntesis de proteínas se lleva a cabo. Ahí reconoce el codón adecuado para el ARN mensajero y entrega el aminoácido a la molécula de proteína que se está formando. Figura 6.4. La hélice del ADN y la transcripción del ARN mensajero. La hélice del ADN se desenrolla y se construye una nueva cadena de ARN mensajero sobre la cadena de plantilla del ADN. El ARN mensajero contiene la misma secuencia de bases que la cadena de ADN, excepto que las bases timinas se reemplazan con las bases uracilo. El ARN mensajero deja el núcleo a través de poros en la membrana nuclear. Transcripción. La transcripción ocurre en el núcleo de la célula y comprende la síntesis de ARN a partir de la plantilla de ADN. Los genes se transcriben mediante enzimas denominadas ARN polimerasas que generan un ARN idéntico en secuencia,
con excepción de uracilo en vez de timina, a una de las cadenas de ADN. Se inicia mediante el ensamblado de un complejo de transcripción compuesto de ARN polimerasa y otros factores relacionados. Este complejo se fija al ADN bicatenario en un sitio específico denominado región promotora. Dentro de la región promotora se localiza la llamada caja TAT. La caja TATA contiene la secuencia de nucleótido timina-adenina, timina-adenina, que reconoce la ARN polimerasa y se fija a ella. Esta fijación requiere también de factores de transcripción, un sitio de inicio de transcripción y otras proteínas. La transcripción continúa copiando la cadena significativa en un ARN de una sola cadena conforme viaja a lo largo del gen, deteniéndose solo cuando llega al sitio de terminación con un codón de alto. Al llegar a la señal de alto, la enzima del ARN polimerasa del ARN deja el gen y libera la cadena de ARN. Entonces se procesa la cadena de ARN. El procesamiento comprende la adición de ciertos ácidos nucleicos al final de la cadena de ARN y cortar y empalmar ciertas secuencias internas. El empalme comprende la eliminación de trozos de ARN. Debido al proceso de empalme, la secuencia final del ARN mensajero es diferente del ADN plantilla original. Las regiones de codificación de proteínas retenidas de las secuencias de ARN mensajero se denominan exones y las regiones entre exones se denominan intrones. Se desconocen las funciones de los intrones. Se cree que participan en la activación y desactivación de los genes durante las diversas etapas de desarrollo. El empalme permite a las células producir una variedad de moléculas de ARN mensajero a partir de un solo gen. Al variar los segmentos de empalme del ARN mensajero inicial, se forman diferentes moléculas de ARN mensajero. Por ejemplo, en una célula muscular, el ARN mensajero de tropomiosina original se empalma hasta de 10 maneras diferentes, lo que da diferentes productos proteínicos. Esto permite que diferentes proteínas se expresen a partir de un solo gen y reduce la forma en que del ADN debe estar conteniendo en el genoma. Figura 6.5. Síntesis de proteínas. Se muestra una cadena de ARN mensajero moviéndose a lo largo de una pequeña subunidad ribosomal en el citoplasma. Conforme el codón de ARN mensajero pasa a lo largo del ribosoma, se agrega un nuevo aminoácido a la cadena peptídica en crecimiento mediante el ARN de transferencia, que lleva el anticodón para el aminoácido designado para el ARN mensajero. Conforme cada aminoácido se fija al siguiente mediante un enlace peptídico, se libera su ARN de transferencia. Traducción. La traducción ocurre en el citoplasma de la célula e implica la síntesis de una proteína utilizando la plantilla del ARN mensajero. Las proteínas están hechas a partir de un conjunto estándar de aminoácidos, los cuales se unen extremo a extremo para formar las largas cadenas de polipéptido de las moléculas de proteína. Cada cadena de polipéptidos llega a tener hasta 100 o más de 300 aminoácidos en ella. Además del ARN ribosomal, la traducción requiere de acciones coordinadas del ARN mensajero y el ARN de transferencia. Cada una de las 20 diferentes moléculas de ARN de transferencia transporta su aminoácido específico al ribosoma para su incorporación a la molécula de proteína que está en desarrollo. El ARN mensajero proporciona la información necesaria para situar los aminoácidos en su orden adecuado para cada tipo específico de proteína. Durante la síntesis de proteína, el ARN mensajero se pone en contacto con un ribosoma y pasa a través de él, durante lo cual lee las instrucciones para la síntesis de proteína. Conforme el ARN mensajero pasa a través del ribosoma, el ARN de transferencia entrega los aminoácidos adecuados para su unión a la cadena de polipéptidos en crecimiento. La larga molécula de ARN mensajero suele viajar a través de y dirige la síntesis de proteínas en más de un ribosoma al mismo tiempo. Después, se cree que lee la primera parte del ARN mensajero en el primer ribosoma, se mueve hacia el segundo y al tercero. Como el resultado, los ribosomas que están implicados activamente en la síntesis de proteína se encuentran a menudo en conglomerados denominados polirribosomas.
El proceso de traducción no termina cuando el código genético sea utilizado para crear la secuencia de aminoácidos que constituye una proteína. Para que sea útil para una célula, esta cadena polipeptídica debe doblarse hasta su conformación tridimensional propia. El doblamiento de muchas proteínas se hace más eficiente mediante clases especiales de proteínas denominadas chaperonas moleculares. Lo típico es que la función de una chaperona sea ayudar a la cadena recién sintetizada para lograr una conformación funcional como una nueva proteína y después ayudar a la llegada de proteína al sitio en la célula en donde la proteína realiza su función. Las chaperonas moleculares ayudan también en la prevención de doblamiento erróneo de las proteínas existentes. El trastorno de los mecanismos de chaperonear causa que las moléculas intracelulares se desnaturalicen y se tornen insolubles. Estas proteínas desnaturalizadas tienden a unirse unas con otras, precipitarse y formar cuerpos de inclusión. El desarrollo de los cuerpos de inclusión es un proceso patológico frecuente en las enfermedades de Parkinson, Alzheimer y Huntington. Una cadena polipeptídica recién sintetizada en ocasiones también necesita combinarse con una o más cadenas polipeptídicas provenientes del mismo o un cromosoma adyacente, unirse cofactores pequeños para su actividad o someterse a una modificación enzimática adecuada. Durante el proceso, después de la traducción, dos o más cadenas de péptidos se combinan para formar un solo producto. Por ejemplo, dos cadenas de alfa-globinas y dos cadenas de beta-globinas se combinan para formar la molécula alfa-2-beta-2 hemoglobina. Los productos proteínicos también se dan químicamente mediante la adición de diversos tipos de grupos funcionales. Por ejemplo, es posible agregar ácidos grasos, lo que suministra regiones hidrofóbicas para la fijación a membranas celulares. Otras modificaciones implican la división de la proteína, ya sea para eliminar una secuencia específica de aminoácidos o para dividir la molécula en cadenas más pequeñas. Como ejemplo, dos cadenas que forman la molécula de insulina activa circulante, una que contiene 21 aminoácidos y otra con 30 aminoácidos, formaban originalmente parte de una molécula de proinsulina de 82 aminoácidos. Regulación de la expresión génica. Solo cerca del 2% del genoma codifica instrucciones para la síntesis de proteínas. El resto consiste de regiones que no codifican y que sirven para determinar dónde, cuándo y en qué cantidad se hacen las proteínas. Se llama expresión del gen al grado en el cual un gen o grupos de genes particulares están activos. Un fenómeno denominado inducción es un proceso importante por medio del cual se aumenta la expresión de un gen. La represión de un gen es un proceso por medio del cual un gen regulado actúa para reducir o evitar la expresión del gen. Los sitios activadores y represores con frecuencia vigilan las concentraciones del producto sintetizado y regulan la transcripción del gen a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Siempre que disminuyen las concentraciones del producto se aumenta la transcripción del gen y cuando las concentraciones aumentan se reprime. Aunque el control de la expresión del gen ocurre en múltiples pasos, muchos sucesos reguladores ocurren durante la transcripción. El inicio y regulación de la transcripción requiere de la colaboración de una batería de proteínas que colectivamente se denominan factores de transcripción. Los factores de transcripción son una clase de proteína que se fija a su propia región específica de ADN y funciona para aumentar o disminuir la actividad de transcripción de los genes. El papel de los factores de transcripción en la expresión del gen explica por qué las neuronas y las células hepáticas tienen estructuras y funciones completamente diferentes a pesar de que todas las células nucleadas en una persona contienen el mismo ADN y por ello la misma información genética. Algunos, los denominados factores de transcripción general, se requieren para la transcripción de todos los genes estructurales. Otros, los denominados factores de transcripción específicos, tienen papeles más especializados y activan los genes solo en etapas específicas del desarrollo. Por ejemplo, la familia PAX de factores de transcripción
Participa en el desarrollo de tejidos embrionarios como el ojo y porciones del sistema nervioso. Comprensión. Síntesis de proteínas dirigida por el ADN. El ácido desoxirribonucleico, ADN, dirige la síntesis de muchas miles de proteínas que están contenidas en las diferentes células del cuerpo. Aunque algunas de las proteínas son proteínas estructurales, la mayoría son enzimas que catalizan las diferentes reacciones químicas de la célula. Debido a que el ADN se localiza en el núcleo de la célula y la síntesis de proteínas se realiza en el citoplasma, un segundo tipo de ácido nucleico, el ácido ribonucleico, ARN, participa en el ensamblado mismo de las proteínas. Existen tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, que participan en un proceso, la transcripción de las instrucciones del ADN para la síntesis de proteínas, y segundo proceso, la traducción de estas instrucciones hacia el ensamblado de polipéptidos que constituyen las diversas proteínas. El código genético es una triplete de 4 bases: adenina, timina, guanina y citosina. La timina en el ADN se reemplaza con uracilo en el ARN, que controla la secuencia de los aminoácidos en una molécula de proteína que se está sintetizando. El código del triplete de ARN se denomina codón. Transcripción. La transcripción implica copiar el código genético que contiene las instrucciones para la síntesis de proteína proveniente del ADN a una cadena complementaria de ARN mensajero. La transcripción se inicia mediante una enzima denominada ARN polimerasa, la cual se fija a un sitio promotor en el ADN. Muchas otras proteínas incluyen factores de transcripción, funcionan para aumentar o disminuir la actividad de transcripción de los genes. Después de que el ARN mensajero sea transcrito, se desprende del ADN y se procesa mediante el corte y eliminación de intrones y el empalme de las secuencias de ARN exón para producir una variedad de moléculas de ARN mensajero a partir de un solo gen. Una vez que el ARN mensajero sea procesado, se difunde a través de los poros nucleares hacia el citoplasma, en donde controla la síntesis de proteína. Traducción. El proceso de traducción implica tomar las instrucciones transcritas del ADN al ARN mensajero y trasladarlas al ARN ribosomal de los ribosomas localizados en el citoplasma. Cuando el ARN mensajero que lleva las instrucciones para una proteína particular se pone en contacto con un ribosoma, se fija una pequeña subunidad del ARN ribosomal. Después viaja a través del ribosoma, en donde las instrucciones transcritas se comunican al ARN de transferencia, el cual entrega y transfiere el aminoácido correcto a su posición adecuada en la cadena peptídica en crecimiento. Existen 20 tipos de ARN de transferencia, uno para cada uno de los diferentes tipos de aminoácidos. Cada tipo de ARN de transferencia porta un anticodón complementario al del codón del ARN mensajero que corresponde al aminoácido que porta el ARN de transferencia y es el reconocimiento del codón del ARN mensajero que hace el anticodón del ARN de transferencia que asegura la secuencia adecuada de aminoácidos en una proteína sintetizada. Para que sea funcional, la proteína recién sintetizada debe doblarse en su forma funcional modificada un poco más y después enviada a su posición final en la célula. Mediadores genéticos del desarrollo embrionario. La regulación de la expresión del gen también desempeña un papel esencial en el embrión en desarrollo. Durante el desarrollo embrionario, muchos miles de genes se expresan para controlar la especificación axial, es decir, ventral, dorsal, anterior-posterior, medial-lateral, izquierda-derecha. La formación del patrón, es decir, arreglo espacial de las células diferenciadas en los tejidos corporales y órganos, y la organogénesis, desarrollo de los diferentes órganos del cuerpo,
Muchos de estos genes codifican factores de transcripción que producen moléculas de señalamiento. Dos ejemplos son Sonic Hedgehog y factor de crecimiento del fibroblasto. Las moléculas de señalización se fijan a las células y se transportan al núcleo, en donde inician cambios en la expresión génica. Dependiendo del tejido embrionario, estos factores de transcripción y moléculas de señalización se producen temporalmente en diferentes momentos durante el desarrollo embrionario. La señalización de la proteína Sonic Hedgehog está implicada en muchos acontecimientos claves del desarrollo en múltiples momentos durante la embriogénesis. Participa en pasos de desarrollo tan diversos como el establecimiento del eje izquierda a derecha responsable de la orientación rostral-caudal del sistema nervioso, la separación del cerebro en dos hemisferios cerebrales, la orientación del ojo derecho e izquierdo y la separación y desarrollo del número correcto de dedos de las manos y los pies. Los factores de crecimiento del fibroblasto participan en una amplia variedad de procesos de desarrollo que incluyen la migración celular, crecimiento y diferenciación. Se expresan ampliamente en el hueso en desarrollo y muchos trastornos autosómicos dominantes del crecimiento óseo son mutaciones de los genes del receptor del factor de crecimiento del fibroblasto. El más prevalente de estos es un padecimiento denominado acondroplasia, la cual se caracteriza por baja estatura con extremidades desproporcionadamente más cortas que el tronco y macrocefalia, es decir, cabeza grande. En resumen, los genes son la unidad fundamental de almacenamiento de información en la célula. Determinan los tipos de proteínas y enzimas que hace la célula y por lo tanto controlan la herencia y la función celular día a día. La información genética se almacena en una macromolécula estable denominada ADN. Los genes transmiten información contenida en la molécula de ADN mediante un código de tripletes. El código genético está determinado por el arreglo de las bases nitrogenadas de los 4 nucleótidos, es decir, adenina, guanina, timina o uracilo en el ARN y citosina. Las mutaciones genéticas representan errores accidentales en la duplicación, reacomodación o deleción de partes del código genético. Por fortuna, la mayoría de las mutaciones se corrigen mediante mecanismos de reparación del ADN en la célula. El traslado de la información almacenada proveniente del ADN hacia la producción de productos celulares se logra a través de un segundo tipo de nucleótido denominado ARN. El ARN mensajero transcribe las instrucciones para la síntesis de producto a partir de la molécula de ADN. Sufre empalmes en donde se eliminan intrones y emigra hacia el citoplasma de la célula, en donde el ARN ribosomal utiliza la información para dirigir la síntesis de proteína a través de un proceso denominado traducción. La transcripción se inicia mediante la ARN polimerasa y otros factores relacionados que se fijan al ADN bicatenario en un sitio específico denominado la región promotora. El ARN de transferencia actúa como sistema transportador para entregar los aminoácidos adecuados a los ribosomas. El grado al cual un gen o un grupo particular de genes se activa se denomina expresión del gen. La expresión del gen implica un conjunto de interrelaciones complejas entre diferentes niveles de control que incluyen la transcripción del ARN y el procesamiento post-traducción. El inicio y la regulación de la transcripción están controlados por los factores de transcripción que se fijan a regiones específicas del ADN y funcionan para regular la expresión del gen de los músculos de muchos diferentes tipos de célula en el cuerpo. El proceso posttraducción implica el doblamiento adecuado de la cadena polipeptídica recién sintetizada hasta su conformación tridimensional específica. Una clase especial de proteínas denominada chaperonas moleculares hace que el doblamiento de las proteínas sea más eficiente. El procesamiento post-traducción en ocasiones implica también la combinación de cadenas polipeptídicas del mismo cromosoma o de uno adyacente, la fijación de cofactores pequeños o modificación de enzimas.